por si alguien quiere anotar, para llevarnos las peticiones para orar entre semana. ¿Sí? Mi hermana Tere Ávila va a salir. Estamos orando por ella, hermana, que Dios la lleve también. Dios guarde a su familia, su salir y su regreso. Sí. Oremos por nuestro hermano Celedonio también. Nos visitó el jueves. Está viniendo, es que todavía se siente un poquito mal, pero vamos, que dice que todo va caminando. Amén, hermano. Y así todas sus peticiones que tengan. También vamos a orar por la hermana Miriam y algunos jovencitos que van a presentar su examen para entrar a la preparatoria, que lo van a hacer por línea. Oremos por ellos, hermano, que Dios les ayude, les bendiga. ¿Sí? Bueno, ¿todos estamos listos? Después de leer este texto, oramos, hermano, poniendo esto en las manos del Señor. Dice Romanos capítulo 1, verso 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amén. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda honra y toda alabanza, Padre. Espíritu Santo, te pedimos que hoy nos visites y que sea usted, Señor, el que abra nuestros corazones, nuestro espíritu, para que su palabra, Señor, nos redarguya, traiga un cambio, también nos consuele, Señor, en nuestras necesidades. Padre, yo te pido, Señor, que nos des palabra tuya, Señor, y no nos des palabra de hombre, Padre. Señor Jesús, gracias por prestarnos púlpito. Señor, bendice a todos mis hermanos que también no pudieron venir, algunas jovencitas, Señor, que tú las bendigas, les guardes donde quiera que estén. Gracias, amado Dios, y te pido que usted sea el maestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermano, Pablo habla aquí y dice que él servía a Dios, ¿sí?, en el evangelio, pero ¿cómo? En su espíritu. Amén. Dice que en su espíritu, ¿verdad? No, mire, en la vida del apóstol Pablo existen dos etapas, ¿sí?, en cuanto a su vida, cómo era antes y cómo era después, ¿sí? Y fíjate que en ambas etapas del apóstol Pablo, antes de tener el encuentro con Cristo, antes de su salvación, ¿sí?, una persona muy dedicada al servicio de Dios. Ustedes saben que quién era Pablo, ¿verdad? Y él sirvió de tiempo completo al Señor. Entonces el apóstol Pablo, antes de su conversión, dice que era fariseo, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín. En cuanto a las cosas de Dios, era celoso, y empieza a dar una serie de características que él tenía, y dice que Pablo tenía un carácter muy fuerte, ¿sí? Tan fuerte era que perseguía a los cristianos, ¿se acuerdan? Antes de la conversión, ¿cómo era Pablo? Dice que iba, ¿verdad?, y los tomaba prisioneros y los metía a la cárcel. Inclusive él estuvo, cuando apedrearon a Esteban, dice que él tenía sus ropas de Esteban en la mano cuando Esteban murió. Entonces Pablo era de un carácter muy, muy fuerte, servía conforme a la tradición y a la religión. Era una persona muy, muy religiosa, ¿no? No quería que se hiciera nada de lo que estuviera ahí escrito en la Torá, ¿sí? Servía de una forma que él mismo se autojustificaba, de que él hacía las cosas según bien, ¿sí?, y se apoyaba en sus propios méritos. Dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿no? Entonces Pablo era una persona muy, muy capacitada, hermano. Y cuando servía al Señor, mire, lo hacía lleno de entusiasmo. Aunque estaba en su religión, pero lo hacía con entusiasmo, no le importaban las distancias. Él iba y creía que estaba haciendo un favor a Dios al perseguir a los cristianos. Entonces,
Era una persona llena de entusiasmo, pero también era muy indiferente, hermano, en cuanto a las cosas que Dios quería que él aprendiera, ¿verdad? Pero vemos que él creía y lo hacía de todo su corazón, dice que estaba bien. Él creía que Dios lo estaba aprobando, ¿sí? Y tenía también una conducta intachable, ¿sí? Dice Pablo que no había quien le redarguyera también. Mire, Pablo no era una persona que defraudaba a nadie, ni era un ladrón, no era dado al vino, no le gustaba tomar, no era ignorante, hermano. Era una persona que conocía bien la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque él pertenecía al Sanedrín. Y en el Sanedrín era parte del gobierno religioso de aquel entonces. Pues era una persona que tomaba votos, ¿sí?, para las cosas que se decidían cuanto a su religión. Entonces, no era una persona que fuera idólatra. Entonces, Pablo era su forma de vivir. Todo esto es antes de su conversión, de tener el encuentro con Cristo. Pero ustedes se dan cuenta que todas esas características que el apóstol tenía, todas esas cosas, había algo que él no poseía antes de su conversión. ¿Y cuál era, hermano? No tenía a Cristo Jesús dentro de él. Pues así puede ver mucha gente, ¿verdad? Que puede estar sirviendo a Dios de una manera que él cree que le agrada, ¿verdad? A lo mejor un cristiano no es idólatra, no es pecaminoso, no toma vino, ¿verdad? Trabaja bien, se esfuerza, pero a veces lo hace, ¿sí?, en una forma religiosa, como lo hacía Pablo. Ahora Pablo, en el texto que leímos, dice: ahora sirvo a Dios en mi espíritu. Como que hay un cambio ya, ¿verdad? Ya no lo hacía en su carne, ahora lo hacía en el espíritu que él ya tenía. Entonces vemos que en el momento que tuvo el encuentro con Cristo, ¿qué sucedió ahí? Dice que Dios se empezó a revelar, Cristo Jesús se empezó a revelar. Miren, vamos a ver en el libro de los Hechos. Hechos 9, capítulo 9, 5. Vamos a recordar el encuentro que tuvo. Mire cómo era su vida. Vamos a darle desde el verso 1 al 5. Hechos 9. ¿Tenemos? Dice así: Saulo, mire, respirando una amenaza de muerte. ¿Cómo estaba? Estaba enojado. Respiraba, dice, ¿contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote, que era el gobierno religioso de aquel entonces. El sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién era? Caifás, ¿verdad? En aquel entonces. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Sabe que en las sinagogas era donde se reunían los judíos? Y ahí también estaban reuniendo parte de aquellos cristianos, ¿verdad?, que estaban avanzando el evangelio. Y dice que le pidió esas cartas a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se le llamaba a los cristianos antes, ¿sí?, del camino, así se le llamaba, ya después se cambiaron a cristianos. Y dice que él pidió las cartas para que los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese el encuentro que tuvo ahí. Pablo iba con ese deseo, ¿verdad?, en forma religiosa, iba buscando a los cristianos para poderlos encarcelar. Pero cuando tiene el encuentro con Cristo Jesús, dice que fue un resplandor de luz quien le rodeó, ¿verdad?, y lo hizo caer a tierra. Y entonces dice que ya este resplandor lo cegó y oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Mire, aquí ya tuvo una revelación. ¿Quién se le reveló? Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí tuvo el encuentro y Pablo dejó todo lo que él traía. ¿Sí? Ahí quedó. Y entonces le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, pues yo a ti nunca te he perseguido. ¿Sí? Yo persigo a los del camino. ¿Sí? Dice, no, porque tú al que persigues uno de ellos, a mí me lo estás haciendo. Y ahí comprendió que los cristianos, ¿sí?, eran parte del cuerpo de Cristo Jesús. Ahí se dio cuenta. Y dijo, entonces, tú eres la cabeza y el cuerpo, ¿verdad?, es tu iglesia. ¿Sí? Y entonces de ahí dice que tembloroso dijo que, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento, ¿sí?, como diciendo, Señor, ya, pues de aquí, flojito y cooperando, ¿verdad? Pues ¿qué quieres que yo haga ya? Pues ya. Y entonces dice, levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Y ahí empieza la vida transformada del apóstol Pablo. Ya no confiaba en sí mismo, ya Dios había tenido el encuentro, ¿sí? Y entonces dice más adelante que Dios envió a una persona también, Ananías, para que fuera a orar y que recibiera el Espíritu Santo. Y una vez que recibió el Espíritu Santo, dice que Pablo, ¿verdad?, ¿sí?, empezó su vida al servicio del Señor. Amén, ¿no? Entonces veamos cómo era la vida del apóstol Pablo antes y después del encuentro con Cristo. ¿Sí? ¿Usted antes cómo servía al Señor? Dígame. ¿Dónde? ¿Cómo le servía a Dios, hermano? No lo conocíamos, ¿verdad? Sí. Y creíamos que le estábamos dando un servicio cuando íbamos a escuchar las misas, ¿sí? Y ahí nos decían que tenían que ganar la salvación, que tenían que ser mandas, ¿verdad? ¿Sí? Que tenían que hacer muchas cosas para ganarse la vida. Entonces vemos que así era el apóstol Pablo, pero vemos el cambio que hay. Y vamos a ver el comportamiento del apóstol Pablo en ese mismo libro de Hechos, por favor, en el capítulo 20. Que ya el apóstol Pablo, ya casi en los últimos capítulos, ¿verdad?, del apóstol, cuando él estaba todavía predicando, dice que en Éfeso, dice en el verso 17, 20, 17, por favor. Aquí vamos a darle lectura a la palabra. Dice, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Está despidiendo, dice. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Dice, hermanos, antes de que Pablo ya partiera de ahí de Éfeso, dice que los mandó llamar a todos los ancianos. A los ancianos. ¿Y quién es un anciano? A ver, díganme. ¿Quién es un anciano? Sí, es un servidor. Un anciano en la iglesia no es una persona que ya tenemos canas como nosotros, ya grandes. No. Que ya Es el que se prepara en la palabra. Así es, hermano. Entonces, ese era un anciano, era un hermano, ¿sí?, crecido en la fe. Es un anciano, una persona que conocía de la palabra. ¿Sí? Entonces, Pablo los llama y dice, vénganse, quiero platicar con ustedes. Y dice la palabra que cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Amén. Dice Pablo, le dice, miren, quiero que ustedes vean cómo me he comportado. Miren, hermano, la conducta es muy importante, ¿sí?, en la vida de iglesia. Pablo le decía a Timoteo,
Timoteo, debes de ser ejemplo. ¿Sí? A Tito también le dice lo mismo. Mire, vamos a leerlo, por favor. En primera de Timoteo 4:12, por favor. No vayan a perder esta cita, por favor. Dice lo que le manda a decir a Timoteo. Timoteo era un joven pastor, ¿sí? Un anciano. Y le dijo Pablo a Timoteo, dice: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de quiénes, de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Es lo que le estaba pidiendo a Timoteo, ¿sí? Estaba pidiendo que él fuera ejemplo. Entonces Pablo les decía: ustedes saben cómo me he comportado, ¿sí? Entonces él tenía autoridad para decirles, también a los ancianos, ¿no?, cómo debería ser su conducta. Y dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí lo tienen? Sí. ¿Sí lo están? Sí. Es primera de Timoteo 4, del 12 en adelante. ¿Sí? En adelante dice en el verso 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice, hermano, que petición le hacía Pablo a Timoteo. Mira, hermano, Timoteo era un pastor joven, pero yo creo que había dentro de la iglesia ancianos ya maduros que tenían mucho conocimiento. Imagínese usted que llegara una persona de 60 años con su esposa teniendo problemas, y que Timoteo, un jovencito de 18, 19 años, y que le dijera: ¿sabes qué? Quiero que ministrarme contigo. ¿Qué cree que pensaría? Que no tiene la capacidad, la sabiduría. ¿Ah? O sea, las personas que piensan que no tienen La capacidad, ¿verdad?, que no tiene la experiencia para poder dar un consejo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces Pablo le dice: mira, te voy a decir, ten buena conducta, ¿sí? Sé ejemplo, ¿sí? Que nadie tenga en poco tu juventud, pero si tú eres ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza, ¿sí?, para que todo se note que tú tienes algo dentro de ti, ¿verdad? ¿Sí? Y mira, hermano, un joven con esas características de buena conducta, como dice Pablo, siempre la gente lo va a respetar. ¿Sí, hermano? Siempre. Entonces por eso Pablo le decía: mira, yo sé que eres muy joven, pero si tú te mantienes en una buena conducta, todos los demás te van a respetar. Entonces era una forma como Pablo les estaba diciendo aquí: ustedes saben cómo me he comportado. Y Pablo era una persona que tenía un buen comportamiento, ¿no?, aunque lo hacía religiosamente, pero ya cuando tuvo el encuentro ya lo hizo de una manera muy diferente. Dice en el verso, volviendo otra vez a Hechos 20, ¿sí?, y vamos a ver cómo servía aquí el apóstol Pablo. Aquí hay 3 características. Quiero que me digan cuáles son. Dice en el verso 19: sirviendo al Señor con toda ¿qué? Humildad. Y con muchas ¿qué? Lágrimas. Y pruebas que me han venido por ¿quiénes? Por las hechanzas de los judíos. Amén. Y dice, ¿cómo estaba sirviendo al Señor? ¿Sí? Dice que con toda humildad. Pablo no era arrogante, hermano. Pablo no era una persona que hablara, ¿verdad?, mal contra la iglesia, ¿no? Él nunca se ocupó para distanciar a la iglesia entre sí, ¿no? Tampoco, ¿sí? Pablo, aún en todo lo que él sabía y lo que él tenía,
dice que se rebajó más, porque él ya había comprendido el amor de Dios. Entonces, él se rebajó para servir a los demás. Dice tanto que los tenía arriba de él en mayor estima. Así debe de ser la humildad, ¿eh? La humildad es carencia de orgullo. Entonces Pablo era una persona que con toda humildad estaba sirviendo. Porque Pablo sabía lo que decía la ley, que Dios, ¿qué hace con el humilde? Dice que lo ve de cerca y se le acerca o no se le acerca. Sí, dice en Isaías, ¿no? En Isaías, si alguien lo quiere leer, 57:15, por favor. Si alguien me quiere ayudar con ese. Isaías 57:15, por favor. Amén. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado es el espíritu, para hacerle vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces veamos lo que Dios hace con el humilde, ¿no? Se le acerca, ¿sí? Ayuda. A mí me agrada la humildad. Y Cristo dijo algo muy serio. Aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde, ¿no? Entonces, debemos aprender la humildad que tiene el Señor. Humilde no es andar, hermano, con la cabeza agachada, con las manos. No, hermano. La humildad tiene que ser, hermano, libre de orgullo. Amén. Amén. Porque luego, pues, a lo mejor aparentamos una humildad falsa. ¿Sí? Y miren, hermano, hoy en día, que tengan algo en cuenta, hay púlpitos donde hay mucha carencia de humildad. Mucha carencia de humildad. ¿Sí? Y a veces, en vez de que usted encuentre un pastor que esté apacentando su iglesia, va a encontrar un dictador. ¿Sabe lo que es un dictador? Un dictador es aquel que dice esto se hace así, que yo digo. Y yo digo esto y nadie me va a decir nada. Ese es un dictador. Y hay dictadores del púlpito. Y en ocasiones, en algunas enseñanzas dicen, es que el apóstol dijo esto. Es que el pastor dijo esto. ¿Qué dice la palabra? Esa es nuestra verdad. Amén. Y recuerda una cosa, le voy a decir, hermano. El evangelio no se impone, el evangelio se expone y cada quien va a tomar lo suyo. Amén. Para que si se encuentra con alguien y le dice, no, es que aquí dice la palabra y tienes que tener cuidado. Porque yo he conocido y he experimentado varios lugares en donde el mismo pastor, hermano, se han atrevido a pegarle a los jóvenes. Va a decir, ay, pastor, no, es verdad. ¿Sí? ¿Usted no lo cree? No, sí. Sí, los jóvenes me decían, no, es que el pastor nos golpea. Miren, hermano, nos tenía bien sometidos. ¿Sí? Y eso hay que tener mucho cuidado. Y Pablo decía, yo he estado sirviendo al Señor, pero con mucha humildad. Y eso es lo que se requiere en un servidor, la humildad. ¿Sí? Cuidar de la iglesia. ¿Sí? No enseñorearse, dice Pablo, ¿eh? Apacienten la grey del Señor, no como un señorío. ¿Sí? Porque así hay pastores que se señorean, hermano, y quieren abusar de los hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y dice también que servía ¿qué? Con muchas lágrimas. ¿Sí? Entonces él sabía lo que era regar con lágrimas la semilla de la palabra. Él sabía. ¿Usted alguna vez ha compartido la palabra y se ha dolido con algunos hermanos? ¿Sí? ¿Ha llorado? Mi hermano, a veces Dios nos permite todo esto pasar. No sé, una vez yo les comentaba, mi esposa es testigo. Estábamos sirviendo aquí en Chimalhuacán, pero mi hermano era un tiempo donde no había pavimento, lleno de lodo, y así teníamos que ir a compartir. Íbamos, cuando Dios ya nos dio un vehículo,
Ya lo empezamos a meter ahí entre lodo y todo. Y llegaban los hermanitos, mi hermano, descalzos, llenos de lodo. Y cuando terminamos el servicio, les decía, suban, sí, yo los llevo. No, hermano, le vamos a ensuciar su camioneta. No, ya los llevó a su casa. Y una ocasión una hermanita llevaba a sus 2 niños. Y me dice, hermano, ¿no quiere pasar a mi casa a tomar un café? Y dije, no, hermana, es que llevamos ya pues. Pásele, hermano, pásele. Híjole. Mire, nos pasamos y fue un quebrantamiento. Porque ellos estaban tan contentos, tan felices, que alguien los hubiera visitado a su casa. ¿Sí? Pero su piso era pura tierra. Tenían una mesa, una tabla, con tabiques, con botes, así. ¿Sí? Y decía, siéntese, pues, ¿dónde? Nos pusieron unos botes, unos tabiques. Pero ellos, mire, contentos, los niños a un lado de nosotros, felices porque estamos ahí con ellos. ¿Sí? Y mire, verás que usted ve y dice, Señor, ve con qué amor se lo ofrecían. Y uno por dentro quebrantándose, ¿sí? De cómo ellos vivían. Pero ellos eran felices. ¿Sí? Salimos de ahí, hermano, mire, llorando. ¿Sí? De ver. Y a veces sí tiene que pasar, hermano. Hay hermanos que no van a tener. Pero ahí es donde hay que, ¿sí?, apoyar, hermano, y sembrar la semilla de la palabra con muchas lágrimas. ¿Sí? Y esa hermanita se le partió un niño de ella. Pero últimamente que fuimos allá a la iglesia, todavía la hermana perseveraba. Le dije, gracias, Señor, porque hermana, te es fiel aún todo lo que ha pasado. Y mi hermano, y es así. A veces tenemos que sufrir, y a veces tenemos que ver y sembrar la palabra con lágrimas. Amén. Amén. ¿Con qué otra cosa él servía al Señor? Dice que con muchas, ¿qué?, pruebas. ¿Sí? Entonces vemos que esas pruebas, ¿de quiénes habían venido? De las acechanzas de los judíos, de los religiosos. Amén. Amén. Mire, hermano, Pablo no se creía mucho, ¿no? ¿Sí? Tampoco se enredaba con los insultos de los judíos. Bueno, entonces vemos, mira, nosotros vamos a veces a sembrar con muchas pruebas, como parte del presbiterio, ¿sí, hermano? Vamos a pasar, o dígame, ¿quién no ha pasado pruebas? Dígame, hermano. ¿Sí? ¿No? ¿Todos? Sí. Muy bien. Entonces todos somos cristianos, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces pasamos pruebas, hermano. Y entonces vemos que a veces, mire, y no solo esto, hermano. Las pruebas no solamente van a venir, ¿sí?, de afuera. Dice que venían ¿de dónde? De adentro, de las acechanzas de su propio pueblo, de los judíos. ¿Sí? Pues de ahí venían a veces los problemas. Entonces, mire, hermano, un siervo del Señor nunca se debe de enfrascar en insultos ni en malos entendidos. ¿Sí? Cuando haya una necesidad así, mejor vamos a ponernos bien de acuerdo. ¿Sí, hermano? Amén. Que no haya murmuraciones. ¿Sí? Y de esa manera vamos a parar todo el problema. Amén. Dice en el verso 20: y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Miren, hermano, aún Pablo, sirviendo con mucha humildad, con muchas lágrimas y con muchas pruebas, y también aparte por las acechanzas de los judíos, no dejaba de predicar la palabra. Dice, no he rehuido, ¿verdad?, ¿sí?, de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Mi hermano, eso no lo detenía Pablo, seguir predicando, ¿sí?, ante multitudes y por las casas. Porque a veces, mire, cuando viene ya la prueba, viene la lucha, a veces uno se desanima como servidor del Señor. Y va a decir, Señor, pero pues ¿cómo? Mira, si no tengo nada, ¿sí?, y tú quieres y me mandas a ir a Chalco a predicar, ¿sí? Y hermano, y él no, dice que no dejó de servir, de anunciar el evangelio.
Entonces veamos que aquí aprendemos que aunque tengamos todas esas pruebas que Pablo tenía, ¿sí?, no debemos dejar de anunciar el Evangelio, ¿sí? Porque a veces pasa y llega usted de trabajar y le dice a su esposa o a un amigo: oye, compárteme algo, mira, tengo una persona que quiere escuchar el Evangelio. ¿Y qué dice usted, hermano? ¿Ahorita quiere que vaya? Sí, ahorita quiero que vayas. Ahí está la persona para que le hables. ¿Pero qué crees? Que no hemos cenado. ¿Qué tal si lo dejamos para otro día? No, ese es el momento. Es el momento que Dios escogió para que usted le comparta. Amén. ¿No lo estoy durmiendo? Bueno, entonces vemos que él no dejaba de enseñar, hermano. Pablo no dejaba, aún pasando por todas estas pruebas, él seguía adelante. Amén. Dice en el verso 21, Pablo testificaba a los judíos y a los gentiles, ¿sí dice? ¿Acerca de qué? El arrepentimiento. ¿Qué más? Para por Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Pablo testificaba, dando testimonio tanto a judíos como a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Voy a decir algo, hermano, algo muy una fe sin arrepentimiento, lo que digo, una fe. Usted tiene fe y no se ha arrepentido, ¿alcanzará salvación? No, ¿verdad? No tiene perdón de pecados. Ahora yo le pregunto, usted tiene un arrepentimiento, pero no tiene fe. A ver, díganme. Tienen ¿Sí? que ser las dos. Tienen que ser. Sí. La salvación no. Eso es lo que debemos nosotros de aprender, que deben el arrepentimiento con la fe. Sí, porque si usted se arrepiente y no tiene obra de fe, ¿qué va a pasar? Su fe está muerta, ¿no? Dice así. Son obras muertas, ¿no? ¿Sí? Entonces, una obra muerta, le voy a decir algo, una obra muerta es aquella que usted va a hacer, ¿sí?, sin la iniciativa del Espíritu Santo. Eso no. Sí, amén. Sí, hermano. Si el Espíritu Santo lo mueve a hacer algo, hágalo. Pero si usted lo hace porque usted siente hacerlo, pregúntele al Señor. ¿Sí? No vaya a ser una obra muerta. ¿Sí? Por eso Cristo decía: yo hago todo lo que mi Padre me dice que haga. Amén. Entonces veamos que qué tan importante es. Pablo les decía, por eso dije, como un arrepentimiento para con Dios y una fe en el Señor Jesucristo. Pues claro que sí debe de ir así, pero ya una fe sin arrepentimiento pues no te va a traer perdón de pecados. Y un arrepentimiento sin fe, ¿sí?, no te va a justificar delante de Dios. Entonces veamos qué es lo que Pablo predicaba. Dice en el verso 22, por favor. A ver, ¿cómo dice? Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu. Ya Pablo empieza a decir que estaba en el espíritu. Dice: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Órale. ¿Usted está sirviendo en el Espíritu ahora? ¿Qué haría usted si le dijera al Espíritu: ¿sabes qué? Te voy a ir a mandar a que vayas a predicar, no sé, a Hidalgo, pero ¿sabes qué? Que allá no va a haber nada. Allá vas a pasar pruebas, allá va a haber persecuciones. ¿Qué haría usted, hermano? ¿O qué haríamos, hermano? ¿Sí? ¿Iría? No, porque aquí Pablo lo está diciendo, mira lo que es servir en el Espíritu, hermano. ¿Sí? Ya, Pablo ya estaba ya en otro nivel, ¿verdad? ¿Sí? Dice que el Espíritu le daba testimonio, diciendo que le esperaban, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. ¿Lo metieron a la cárcel a Pablo? Sí. Sí. Estaba ahí, hermano. ¿Estaba sufriendo? Sí, hermano.
Estaba sufriendo Pablo. Entonces veamos que el Espíritu Santo, hermano, a veces nos mete, ¿sí?, a las pruebas. Miren, hermano, si el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto para ser probado, ¿usted cree que Dios no lo va a meter a prueba? Sí, amén. Sí. ¿Y cuál es la finalidad de la prueba? ¿Qué dice Pedro? Que su fe va a ser probada, ¿cómo? Usted lo sabe, hermano. Como el oro, ¿no dice así? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Usted sabe cómo se prueba el oro? Para que sea un oro puro, dice que lo meten 7 veces al fuego. Sí. Y una vez que ya le quitan todo lo que no es del oro, entonces ya queda un oro puro. Pues así le van a probar su fe, hermano. No hay otra forma. El Señor no sabe probar otras cosas, más que de esa manera le va a probar la fe, por medio de pruebas y tribulaciones. Amén. Usted diga, ¿me quiere seguir? Sí, amén. ¿Sí? ¿Va a doler? Sí. Sí va a doler. Sí duele. ¿Sí? Y mi hermano, pero Pablo, él estaba contento porque estaba sirviendo al Señor. Aunque vengan pruebas, vengan tribulaciones, mi hermano, lo que Dios va a sacarlo de usted cuando pasan las pruebas, va a sacar lo mejor de usted, porque usted las va a pasar. Sí, amén. Pero si usted se deja guiar por su carne, ¿qué va a pasar? ¿Sí? No va a pasar la prueba. ¿Sí? Y mire lo que dice Pablo en el verso 24. Dice cómo era su servicio. Después de que él tenía, sembraba, era una persona que servía con humildad, que con muchas lágrimas sembraba, que tenía pruebas, que tenía acechanzas de los judíos, nunca rehusó de seguir predicando y le testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento y de la fe. Y luego el Espíritu Santo le decía lo que tenía que padecer, hermano. Pero mire, dice Pablo en el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tremendo. Todo lo que le vino a la voz, y estaba sirviendo en el Espíritu, ¿no? Imagínense, estaba sirviendo en el Espíritu. Y dice la palabra del Señor, de ninguna cosa hago caso, como diciendo, nada de eso me va a mover. Lo que yo quiero es acabar mi carrera con gozo en el servicio del Señor. Eso era lo que lo motivaba. ¿Sí? A veces vamos a pasar nosotros pruebas, luchas, tribulaciones, hermano. Pero usted va con un propósito, ¿sí?, de terminar su carrera. Amén. Amén. ¿Qué lo puede mover de la fe? Tribulación, prueba, persecución. ¿Sí? ¿Qué dice el Romanos capítulo 8? ¿Quién te podrá mover del amor de Cristo? ¿Quién? Lucha, prueba, persecución, cuchillo, desnudez, dice Pablo. Nada te va a poder mover del amor de Cristo Jesús, hermano. Amén. Nada. ¿Sí? Ni las pruebas, ni la lucha, ni la escasez. Sí, hermano, lo que venga a tu vida, si tú estás bien firme en la fe, déjame decirte que Cristo Jesús va a ser tu galardón, hermano. Y Pablo decía, yo quiero terminar mi carrera con gozo, con alegría, porque a mí me espera una corona. ¿Sí? No crea que de esas coronas que ponen los funerales, ¿no? Una corona para vida eterna. Amén. Dice en el verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. O sea, ya se estaba despidiendo el apóstol, ¿sí? Y que ya dice, por tanto yo les protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Fíjense, hermano, lo que decía el apóstol, ¿sí? Yo sé que ya no verán mi rostro, pero les voy a decir algo, dice Pablo. Yo les digo hoy en el día que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Sabe qué quería decir? Yo no soy culpable de que si alguno se pierde. Eso es lo que decía el apóstol. Yo no soy culpable. ¿Sí? Si alguno
abrazó el Evangelio y se sale, Pablo, yo no soy culpable. Entonces ahí Pablo se está, ¿sí? Dice, si alguno se pierde y llega a la muerte eterna, no va a ser culpa mía. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Y luego dice, estamos en el verso 27. Dice, porque no he rehuido anunciarlos el consejo de Dios. Dice, nunca les he dejado de anunciarles la palabra del Señor. Dice, por tanto, dice, por lo que les voy a hablar, dice, miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, mire, Pablo decía, miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Quién los ha puesto para trabajar al Señor? ¿El hombre o fue Dios, el Espíritu Santo que los llamó? Amén. ¿Sí? El Espíritu Santo los llamó para un servicio. Dice, pero apacienten la grey. ¿Saben lo que es apacentar? ¿No? Calmar, ¿sí? Que no les falte alimento, ¿sí? Que tengan reposo las ovejas, ¿sí? Y entonces, pero da la razón, dice, ustedes deben de apacentar a la grey, deben de dejar que tengan confianza, ¿verdad? Que sean, la iglesia sea atendida, ¿sí? ¿Y el por qué? Dice, porque Cristo pagó por ella. ¿Cuánto se pagó, hermano? ¿O cuánto pagaron por usted? ¿Sí? ¿Nada más? Nada más, hermano. La sangre del Señor, ¿verdad? ¿Qué precio tan grande, hermano, se pagó? ¿Sí? La sangre del mismo Hijo de Dios, hermano. Se pagó. Entonces, los dice aquí, Pablo dice, ustedes vean, ¿sí? Por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para que apacienten la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y mire, aquí hay dos cosas muy interesantes, hermano, el verso 29. Porque yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los que, a los discípulos. Mire, hermano, dice Pablo, una vez que yo me vaya, va a suceder dos cosas. ¿Cuáles serán, hermano? Que iban a entrar a la iglesia, ¿quiénes? Lobos rapaces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué iban a hacer esos lobos rapaces? Dice que no perdonarán al rebaño. Amén. Un lobo rapaz, hermano, es una persona que viene vestido como de oveja, ¿verdad? ¿Se acuerdan del cuento de Caperucita? O sea, así más o menos, ¿sí? Para hacerles daño. Sí, lo van a ver y dicen, bueno, hermano, sí, pero trae otra intención. ¿Sí? Así pasa a veces. ¿Sí? Y luego decir, ¿cómo ves? Llegan y, hermanito, ¿cómo está usted? Bien, y lo va a visitar a su casa, ¿verdad? Y dice, bien, hermano, siente, y hacen confianza. Y ya después dice, ¿qué cree, hermanita? Que tengo un problema, vengo a ver si me presta. Y la hermanita, sí, ¿cómo no? Aquí viene, hermano. Y al rato, ya no vuelve a ver nada. Y viene y estos pastores así, hermano, los ve y dicen, ¿cómo es posible que eso así? Así es. Tenga cuidado, ¿sí? Porque muchos van a entrar y los van a querer engañar, sacando ventaja de ustedes. ¿Sí? Tengan cuidado. Amén. Es una. Y otra, dice, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que dentro de la iglesia se van a levantar falsos maestros, ¿sí? Y van a hablar cosas perversas, van a murmurar, dice aquí, para arrastrar así a discípulos. También tremendo.
Lo que Pablo, mire, y todos esos consejos, Pablo se los está dejando, ¿sí?, a la iglesia, porque esto va a suceder, ¿no? Y hoy en día es lo mismo, ¿sí? Hoy en día eso sucede en todas las iglesias. No crea que por eso, mi hermano, debemos estar bien centrados, y ustedes como iglesia deben leer la palabra, ¿sí? Porque ustedes digan, mira, aquí también dice esto. Mira, yo les digo una cosa, ¿no? Yo creo que ningún pastor les predicaría esto. ¿Sabe por qué? Porque él mismo se estaría dando un balazo en el pie, ¿no? Y a veces hay que hablar con la verdad. ¿Sí? Pablo lo estaba haciendo de esa manera. Y dice en el verso 31, por tanto, velad, acordándose que por 3 años y noche de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo otra vez dice, sigo enseñando y amonestando con lágrimas. Y luego dice en el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santos. Ahora Pablo le estaba diciendo, yo los voy a encomendar que lean la palabra, ¿sí?, para que tengan bendición a través de la gracia de Dios, ¿sí?, y que tengan herencia. Mire, hermano, es algo que el apóstol les decía, ¿verdad? Léanla, porque ahí van a encontrar bendición en la palabra del Señor. Si yo los encomiendo que ustedes la lean, que se apeguen a la palabra del Señor, ¿sí? Y luego en el 33, algo bien interesante, mire, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. ¿Sabe qué quería decir ahí, hermano? Que Pablo no buscaba, ¿sí?, nada de riquezas de la iglesia, nada. Pablo, para trabajar, para tener, no trabajaba él. Hacía tiendas, hermano, hacía tiendas de campaña para mantenerse y poder así, hermano, mire, aún ganando su dinero, aportaba para la ayuda de la iglesia. Ese es lo que Pablo decía. Y hoy en día, poco, ¿verdad?, se ve esto. ¿Sí? Y debemos no desearle de los hermanos nada, ¿sí?, y no aprovecharse de ellos. Y decirles, no, pues aquí, vamos a ver. Yo no sé si sea cierto, pero algo me comentó un hermano. Ya se lo digo a ustedes si lo quieren creer. Dice que una ocasión un hermanito llegó y se compró una televisión muy bien bonita, pero ya tenía el otra, y que supo su pastor que se había comprado la televisión. Y él me cuenta, me dice, ¿qué crees que hizo? Dice, que llegó a mi casa, dice, ¿y qué te dijo? Dice, hermanito, ¿qué cree? Que Dios me acaba de hablar, que usted se acaba de comprar una televisión y que esa me la tiene que donar a mí. ¿Te crees eso, hermano? ¿Y qué cree, hermano? Que sí se la dio. Sí. Mira lo que se puede hacer, hermano. Sí. Que son nuevos rapaces. Entonces, cuidemos, hermano. Cuidemos, hermano, ¿sí?, todo lo que nos puede pasar. Y luego dice en el verso 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo los he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén, hermano. Entonces, veamos que no se debe de desear, sino al contrario, debemos de trabajar, sí, para nuestras necesidades y para poder ayudar a los otros. Por eso ya tenemos aquí nuestra cajita, ¿no?, para los necesitados, para aquellos hermanos, porque miren, hay hermanos que tienen necesidad, ¿sí?, y hay que apoyarlos. Esta es la forma como Pablo también trabajaba. Dice, miren, mis manos trabajan para poder ayudar a otros. Amén, hermano. ¿No están enojados? No.
Dice en el verso 36, ya vamos a acabar, hermano. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Miren, hermano, Pablo oraba, así que se ponía de rodillas, oraba por todos. Por eso, ¿qué tan importante es la oración? ¿Sí? Por eso estamos nosotros siempre diciéndoles, hermanos, hay que orar. Hermanos, no dejen de orar. ¿Sí? Dios nos ha exhortado y nos dice que debemos orar en todo tiempo, y mayormente cuando viene la tentación. ¿Sí? La oración es mucha ayuda para nosotros como iglesia, y también para nosotros como cristianos, hermano. La oración. Pero a veces estamos en la prueba más difícil, hermano, estamos pasando pruebas duras en el hogar, ¿sí? Desacuerdos, y en vez de orar y decir al Señor, Señor, ayúdame por esta situación que estoy pasando, no, hermano, no lo hacemos. ¿Sí? Entonces queremos nosotros a veces solucionar nuestras cosas a nuestra manera, no es así, y en vez de solucionar le echamos más fuego. No, hermano, en este momento decirle, Señor, por favor, ¿sí? Ayúdame, mira, está pasando este momento, ¿no? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que la oración, se los he dicho, es como la Cenicienta. ¿Sabe cómo es la Cenicienta? Es bien útil, hace todo. ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa? Que nadie la quiere. Así pasa. ¿Sí? La oración nos ayuda en todo nos ayuda. ¿Sí? Pero a veces nadie quiere orar. No, debemos apoyarnos en oración. Una ocasión Dios me mostró y lo mandé ahí en el Facebook. Creo que les puse así que si Dios, o sea, si Cristo no nos pidiera que oráramos por las autoridades, ¿sí? Él sabía que nuestra oración puede mucho ante su presencia, ¿no? Si Él no nos hubiera dicho no ores, pero si nos está diciendo ora, es porque es importante la oración para que nos podamos interceder por nuestros gobernantes, ¿no? Ahora les pregunto, ¿cuántos oramos por los gobernantes de nuestro país? Aunque sea una vez, hermano, oremos por ellos, ¿sí? Porque mire cómo estamos viviendo a veces, pero nosotros no queremos orar ni interceder por ellos. Entonces, mire, es muy importante la oración. Pablo oraba, y oraba por